Amados hermanos y público en general, sea de la religión que sea, aún ateos, con mucho amor y respeto, pero obedeciendo primero a la palabra de Dios, me dirijo a todos vosotros con el fin de que, igual que nosotros, conozcáis la palabra de Dios. No es una cosa que nosotros impongamos o obliguemos, sino que voy a leer de boca de Jesucristo lo que Él os mandó, a vosotros y a nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Juan 5:39. El Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibir gloria a los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Si tienes la palabra de Dios, que deberías tenerla, que creo yo que es lo más importante en esta vida. Ya oíste que no es palabra de los cristianos evangélicos o como nos quieran llamar. Nosotros no inventamos nada. El único propósito nuestro es que escudriñéis las Escrituras, que no es de nosotros tampoco, es del Señor Jesucristo las palabras. Así que nuestro deber es enseñar a aquel que no sabe o no se ha preocupado por leer y conocer a su Dios, sino lo que diga la religión tal es palabras salidas de la boca de Jesucristo, escudriñar las Escrituras. No es opcional, es obligación para la salvación de vuestras almas. Así que tal vez les suene duro lo que nosotros enseñemos, pero si vos escudriñas las Escrituras, te vas a dar cuenta que nosotros no ofendemos a nadie. Nosotros no juzgamos, criticamos al pecado. Hacemos lo que Jesús nos mandó, a predicar el Evangelio a toda criatura. Jesús, en el capítulo 12 del libro de Juan, es para que entendáis de una vez por siempre, y ojalá lo podrás entender. Yo les ruego a Dios que lo podrás entender. Jesús dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, o sea, en Dios. Muchos dicen: yo creo en Dios. Pero ¿cómo van a creer en Dios que no conocen, si no les ha preocupado nunca, ni tienen interés en leer lo que Dios dice, lo que le parece, lo que no le parece? Si tú eres salvo o no eres salvo, porque no es el cura, no es el pastor el que decide quién es salvo o quién no es salvo. Vea lo que dice la palabra de Dios. Oiga lo que dice la palabra de Dios. El que me ve al que me envió. Yo, la luz
he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella la juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. La pregunta mía es, ¿a quién le creo? ¿Al cura? ¿Al mormón? ¿Al testigo de Jehová? ¿Al cristiano verdadero? No, esa es la palabra de Dios. Como dije la vez pasada, la diferencia que existe para no leer la palabra de Dios o estar contra el mismo Dios es rechazar al cristiano que toca la puerta, que te lleva la palabra, la verdadera palabra, y la que dice tu Biblia, si la tenés, lo dice la mía, lo dice la del Papa, lo dice la del evangélico, así que no estamos inventando nada. Por eso se nos acusa de que nosotros juzgamos. No, simplemente repetimos lo que el Señor nos mandó a hacer, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Lo que yo acabo de leer, si tienes la palabra de Dios, si amas la palabra de Dios, te das cuenta que no soy yo, no es mi pastor, no son mis hermanos, los pastores, maestros, evangelistas, los que te están diciendo lo que ellos quieren. Es porque tú tienes que tener la palabra de Dios, que es la que te va a juzgar. Nosotros no juzgamos, criticamos al pecado. Como Dios me critica a mí, o la palabra de Dios me critica a mí cuando yo estoy en pecado. Solo que hay una diferencia muy grande. Yo no vivo para el pecado, sino que por una zancadilla del diablo o por cualquier cosa puedo cometer un pecado. Dice Pablo, de los pecados aún que me son ocultos. Porque con solo el pensamiento podemos pecar contra Dios, contra la palabra de Dios. La palabra es el verbo, es Jesucristo. Entonces, si no me interesa a mí la palabra de Dios, no me interesa a Dios, como la Biblia lo dice, no le interesa a Jesús, como Él dice, yo no vine a juzgar al mundo. ¿Qué quiere decir? Que la persona se juzga por sí mismo. Yo sé si soy salvo o no soy salvo, por medio de la palabra, que es la que me confiesa, que es la que me absuelve de pecado, porque al nacer de nuevo, soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No es un sacerdote, no es un pastor, no es un evangelista el que me va a absolver de pecados. Es la palabra, y yo sé cómo estoy delante de Dios por medio de la palabra. Así que la vez pasada estuvimos hablando de cómo la idolatría, las costumbres de la Babilonia antigua, sus ritos, sus tradiciones, sus pecados, fueron tomando distintos nombres de acuerdo a las distintas nacionalidades. Pero el Imperio Romano, por donde pasaba, iba recogiendo los ídolos,
que en un país se llamaba de una forma y de otra manera en otro país, hasta llegar, para que todos estuvieran en paz, que no hubiera un culto para para aquella, para Tammuz, para Nimrod, para que no se hiciera una confusión. Como ellos tomaron el poder en el mundo prácticamente, se dejaron la idolatría de todos los pueblos y hicieron altares y nombres para conquistar al pueblo o los pueblos donde pasaban. Fueron cambiando y cambiando, como Diana, Isis, hasta llegar, cuando ya tenían todo el poder en sus manos, a darle un nombre a todas las diosas y dioses donde ellos hayan conquistado, hasta llegar al punto de, para que nadie se enojara, llamar a la diosa pagana María. María no era una diosa pagana, porque no existía todavía, no había nacido. Entonces, aquello era un enredo de 11,000 diablos, como dicen. Pero como el imperio tenía el poder, iban conquistando, y a como iban conquistando, así se les estaba llenando el imperio romano de ídolos, de estatuas, de vírgenes, de hijos de las vírgenes. Pues tenían que llegar a un punto de adorar a una sola virgen. Ya después, porque estamos hablando años antes de Cristo Jesús. Cuando nació Jesús del vientre de María y con el poder en sus manos, pues llamaron a todas las diosas que de casualidad, entre comillas, todas traían un niño antes de que naciera Jesucristo, antes de que naciera María. Pero como tenían el poder en sus manos, yo por eso siempre digo, el papado no es sucesión de Pedro ni de la iglesia cristiana. El Papa no representa a Pedro, ni nada que se parezca. El Papa, si tú estudias la palabra, estudias la historia, estudias las diferentes civilizaciones, te vas a dar cuenta que el Papa es un sucesor de César. César bajaba el dedo y mataban a los cristianos. Si subía el dedo, le salvaban la vida a aquella persona. Así hoy en día, todos dicen, hacen, bueno, no hacen, dicen que adoran al Papa, pero la historia, y no religiosa ni cosa por el estilo, no lo respetan ni siquiera los llamados católicos, porque yo desde niño me sé chiles, que no los repito ahora porque ya no puedo, vulgares del Papa, oídos en mi propia casa. Si Dios me diera permiso, yo contaría un chiste de esos y a ti se te pararían los pelos. Y aún
Todos los días que el Papa aquí, que el Papa allá, que el Papa condena la guerra de Ucrania con Rusia, que el Papa condena la Segunda Guerra Mundial, que el Papa llama a la unidad de todos, que el Papa perdona. Y nadie le está creyendo. ¿Por qué? Porque no es un sucesor de Pedro. Pues simplemente es algo material, es algo salido de la boca de él, que no es convertido, que no es nacido de nuevo, que tampoco le importan las escrituras, porque lo espiritual se ha de discernir espiritualmente. Tú me vas a decir que respetas al Papa espiritualmente. Tú sabes que estás mintiendo. El Papa ha dicho y dicho cosas de cosas, y nada de lo que dice se cumple. Que ore por la paz, que ore por la unión, que oren contra las guerras. ¿Qué le importa a Ucrania? ¿Qué le importa a Rusia? ¿Qué le importa a China? ¿Qué le importa al mundo? ¿Qué diga el Papa? Si el Papa es un títere, y no digo perdón, si fuera sucesor de Pedro, lógicamente que Cristo, yo diría perdón. Pero no, es un sucesor del César. Se está viviendo como los tiempos del César, que lo que César dice se hace, pero se hacía y lo respetaban. Al amigo ni siquiera lo respetan, más bien le causan chistes, le crean chistes, y que hasta a veces da risa, que ni él se los cree, o si los cree pone a reírse. ¿Y de dónde saco yo todo esto que le estoy diciendo? Pues sencillamente son muchos años de estudiar la Biblia y darme cuenta que el Papa no es sucesor de Pedro. Pedro nunca fue Papa. Pedro nunca se vistió como se viste el Papa. Nunca se puso el gorro ese de dragón que anda el Papa. Pedro nunca confesó a nadie. Nunca excomulgó a nadie. Nunca absolvió a nadie de pecado. Cuando Cornelio en Hechos 10 se le fue a hincar, no permitió que se le hincaran. El mismo ángel en la isla de Patmos, Juan se fue a hincar ante el ángel, y el ángel le dijo que no hiciera eso porque él era consiervo suyo. Y al Papa se le hincan, nombra santos, beatifica a gentes, pero ya muertas, no en vida. Es por eso que nuestro interés es de que el diablo no se burle de ti, porque como dice el dicho, servirle al diablo con llevárselo le paga. O sea, que se burla de ti y de toda la gente no creyente, al final sabe que vas con él al lago de fuego que arde con azufre. Ese es nuestro interés, de que tú salgas de la ignorancia, y no lo hagas por capricho, porque es peor, porque un día tendrás que dar cuentas a Dios. Si te predicaron o no te predicaron, si oíste o no oíste, si creíste la palabra o no la creíste, si algún día la tuviste en tu mano, si algún día la leíste al menos, ¿tú qué le vas a decir? Que no, porque tú eres seguidor del sucesor de César, no de Pedro, no de Juan, no de Lucas, no de Mateo, mucho menos de Jesucristo. Y entonces nuestro interés es que tú no te vayas a la perdición simplemente por un capricho, simplemente por no querer obedecer, simplemente por la cosa más estúpida que existe. Y perdóneme que diga estúpida, pero te voy a decir esto: ¿cuándo te hiciste católico? ¿En qué parte de la Biblia me puedes decir
que te convenció para ser católico. Dije estúpido, ¿por qué? A mí me hicieron católico. Una madrina y un padrino que nunca me hablaron de Dios, que no tenían la palabra de Dios, que iban a misa, se paraban y se levantaban y se paraban, comulgaban y se confesaban y se comulgaban, y la vida de ellos y la vida, digamos, estamos en Costa Rica, no ha cambiado absolutamente en nada. Bueno, eso no es equivocación mía. Sí ha cambiado, pero para mal. Para mal. Lo mismo peca el drogadicto y el narcotraficante y la prostituta y el pedófilo homosexual que el que no le interesa la palabra de Dios. No es si porque no la tenías te salvaste, porque Dios no tiene por excusa la mentira ni la ignorancia. Si te perdés es porque tú quieres, por obedecer a los hombres que tú creías que eran santos, cuando no había radio ni televisión ni cosa por el estilo, cuando se decía que la voz del cura era la voz de Dios. Por eso voy y repito una vez más, y para que tú también medites, ¿qué habrá sido de nuestros tatarabuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos? Si hacían y deshacían y no poderlo siquiera decirle a la mamá o al papá, porque esta cuestión de la pedofilia no es nueva, no es una moda, no es que se inventó, es que toda la vida ha existido como culto al diablo y en otras religiones paganas. Entonces, ¿qué cuenta le vas a dar a Dios? No somos nosotros los que acusamos. O sí, le estamos acusando de pecado, pero no lo estamos juzgando, que es muy distinto. Ya oíste en Juan 12, que es la palabra la que te juzgará. Y si nunca la has tenido, si nunca la has escudriñado, entonces, ¿cómo decís que eres católico? Si cuando te llevaron y me llevaron a mí, no sabían ni dónde estábamos, si acaso babeábamos. Yo sí tengo como anécdota algo a favor. Y sin ser cristiano, y aún siendo cristiano, tenía algo como para venganza, o sacarme el clavo, como dicen. Resulta, eso yo no me acuerdo, porque tenía 15, 22 días, pero sí, mi madre, mi padre, mi misma madrina, que yo no sé dónde agarraron ese invento, siempre me lo recordaban, o si no, yo se lo recordaba. Conmigo desde el principio le salió mal el tiro, porque mi madrina se llevó una orinada en la cara mía, en la cara de ella, una orinada mía en la cara de ella, que yo siempre vacilaba con eso. Bueno, siempre tuve, desde los 15 días, una rebelión contra la mentira. Ahí estaban usándome a mí, mi identidad, poniendo en mi boca una cosa que yo no pude decir porque yo no hablaba, poniendo en mí cosas que yo nunca leí porque tenía 15, 22 días. Y entonces yo siempre decía, bueno, lo digo ahora, pues si le hubiera hecho a mi madrina, me hubiera vuelto la cara al revés. Al menos yo me saqué el clavo, que al diablo le fue mal conmigo. Le oriné la cara a mi madrina. O sea que desde pequeñito
Y yo sé que he sido predestinado por Dios para no seguir al diablo y seguir sus rituales, sus tradiciones y su pecado. Desde muy pequeñito ya era rebelde a las falsas doctrinas, a la idolatría, a las obras del diablo. Sin saberlo, ya me saqué el clavo. Esa fue la respuesta mía. En vez de hablar, en vez de decir si sí o no, porque no podía, le eché una orinada a mi madrina. Toda la vida me lo recordaban como gracia, sin darse cuenta que creo que el mismo Dios lo permitió, porque yo era predestinado por Él desde antes de la fundación del mundo. Y conmigo quisieron jugar, y entonces, pues ahí va el pago. Una orinada bien pegada a mi llamada madrina. O sea que yo no nací para que jueguen conmigo, para sentarme, pararme, confesarme, comulgar, y seguir a los dioses, seguir el paganismo, sin poner resistencia. Y bueno, no es nuestro, sino tomado de la historia cristiana, de la enciclopedia de las religiones, de la historia de las religiones y de la Biblia, lo que nosotros enseñamos. Y el Señor nos da capacidad, porque la palabra es de Él. Simplemente nos usa como vasos limpios, por donde Él pueda hacer que la palabra de Dios salga a los corazones de las personas. Nada es nuestro, solamente el repetir lo que Dios nos mandó, y no como opción, sino como obligación. Yo esto no lo hago por opción, lo hago porque respeto al Señor, porque lo amo, porque soy temeroso de Él. Al decir temeroso no es que le tenga miedo, porque yo a Dios no le tengo miedo, a Jesucristo no le tengo miedo. Tengo miedo a no escudriñar las palabras, a no obedecerle a Él. Tengo miedo a no aceptar lo que Él dice, o ponerme rebelde y ponerle un letrero en la puerta de mi casa: no acepto propaganda protestante. O sea, no acepto que me hablen de Dios. El Papa es sucesor de Pedro, y nadie le puede explicar cuándo y cómo. Repito, porque Pedro, cuando Jesucristo resucitó, estaba otra vez pescando. No andaba con esos mantos, ni vestido de papa, ni andaba dando la comunión y perdonando los pecados que habían cometido otros, como la Santa Inquisición, según el Papa, porque él dice que perdón por la Santa Inquisición, y de santa no tenía nada. Ya no hay ningún problema. El único que puede perdonar pecados es el Señor. Y todos aquellos que cometieron esas atrocidades, quemar a los santos porque creían en Jesús, quemar a los santos porque se rebelaban contra la mentira, ya están muertos hace muchos años. ¿Y cómo va el Papa a pedir perdón por Juan de los Palotes, que fue un asesino, o por Loyola, el obispo Loyola, que fue un asesino, y los asesinos de aquel entonces, los que persiguieron, tuvo que defender el gobierno alemán a Martín Lutero, por decir la verdad, porque se opuso a la venta de indulgencias? Sabía que eso era un robo, que eso era un descaro, que Jesús nunca cobró por hacer un milagro. Y soy sincero al decir que ahora también en la iglesia cristiana se ha metido, y gracias a Dios es un pequeño grupo de mafiosos, igual que aquellos que pretendían matar a Lutero por no estafar a la gente. Nosotros los reconocemos,
y reconocemos cuando decimos algo que no está de acuerdo con Dios o se nos equivocamos. Cuando la Iglesia Católica puede decir que reconoce que la Santa Inquisición, pero los que la cometieron están en lugares de prisión y de tormento, esperando que se cumpla el número de los santos que todavía faltan en manos, y eso es lo que nosotros queremos, que tú te arrepientas para que vayas cumpliendo el número de los santos que han de ser salvos. Y después de eso, todos aquellos de la Santa Inquisición, los que encendían como antorchas a los cristianos, sean lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Ya contra eso no podemos hacer nada, ni orar. Ellos mismos se juzgaron. Ellos mismos se juzgaron. Es como orar por Hitler, por Nerón, por Judas. Ya ellos mismos se condenaron. Entonces, ¿qué gano yo como hace el Papa, pedir perdón por? Quiere decir que este hombre no sabe ni lo que está haciendo, no sabe ni a dónde está parado. ¿Quién le dio a él la autoridad para absolver de pecado a aquel montón de asesinos? No es nada raro que un día salga absolviendo de todo pecado a Judas o a Hitler. Al no saber ni dónde está parado, cualquier animalada, y que me perdonen los animales, podría decir: gracias a Dios que los animales no hablan, porque también estarían repitiendo las mismas, valga la redundancia, las mismas animaladas de él. Bueno, hermanos y amigos, vamos a ver un poquito, porque esto es largo y, como yo digo, y tendido. Ya sabemos cómo se vino dando el asunto de las diosas paganas y de los hijos paganos, como Tammuz, hijo de Nimrod, hasta llegar a María, que lo vamos a ver un poquito hoy. Digo un poquito porque esto es largo y tendido. Yo, cuando me pongo a enseñar o a darle una clase, cuando soy pastor, pienso en los años que tengo yo y lo que tienen mis hermanos, al menos mi pastor Fernando Chinchilla, a quien amo con todo el corazón, lo quiero en el amor de Cristo. Me pongo a pensar, si nosotros nos sentimos chiquititos todavía, niños en Jesús, ¿cómo se debe sentir una persona que ni siquiera tiene una Biblia? Lo que hace es decir amén y no sabe ni lo que es decir amén. Se para, se sienta, se para, se confiesa, y el otro sábado confiesa lo mismo, y así tiene 50 años de estarse confesando, de comer hostias, comer sardinas, comer atún, comer arroz con leche, comer chiverre en las semanas zánganas. Si nosotros, que tenemos años de estar en el Evangelio, nos sentimos niños, estamos empezando, más cuando leemos a Pablo que dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, con toda sinceridad te lo digo, no quisiera estar en tu carne, no quisiera estar en tu persona, porque ya la venida de Cristo se aproxima, viene pronto. Y si yo me siento un niño todavía en la palabra de Dios, yo pienso en ti que no has nacido todavía, que has hecho de todo, y te digo, porque yo también fui inconverso hasta los 26 años. ¿Qué hice bueno? Nada. No, si yo era un gran trabajador. De ahí sí, claro, la palabra de Dios dice que no trabaja, que no coma. Pero de ahí en adelante, ¿qué bueno hiciste? Si lo más malo que hiciste, y no tiene excusa, es no interesarte por Dios, por lo que dice la palabra de Dios. Te interesaste por lo que dijo el cura, sea mentira o sea verdad, aunque la verdad está muy lejano de lo que dicen. Yo fui católico, y el pecado de un cura, que Cristo le permitió al diablo que
que un cura me saliera con sus costumbres. Uno que otro no las tienen, pero me atrevería a apostar que el 95% o el 98% por lo menos lo han travesado y ha travesado. Jesucristo me sacó de ahí. Desde entonces, bueno, luego pasé al ateísmo, porque ¿qué puede pensar un niño de 14 años cuando un hombre a que tanto respetaba, como a todos los curas, me salió con esas cosas? Y quién sabe cuántas millones de personas no fueron, ya usted sabe qué, hasta que vino la tecnología y echó al agua. Antes decían que una golondrina no hacía verano. Ahora es tanta golondrina que de verdad el verano no se ve, porque todo está tan oscuro que vemos que todo está en tinieblas, que estamos en invierno. Nunca llegó el verano. Claro, con tanta golondrina, ya tú me entiendes lo que digo. Si echáramos todas esas golondrinas a volar, quedaríamos en completa oscuridad, porque no son 1 ni 100 ni son 1000. Ha llegado tanto el descaro que hace 3 meses publicó el New York Times. No lo publicó un pastor, no lo publicó un evangelista ni un maestro cristiano, sino la prensa de Estados Unidos. 2 curas haciendo sexo oral dentro de un carro. ¿Te imaginas qué clase de espiritualidad, qué clase de amor a Dios, qué clase de amor a ti? ¿Qué te puede enseñar un hombre de esos a ti? Es para que, bueno, si yo hubiera estado en el catolicismo, ese mismo día, con esa noticia, renunciaría 1000 veces por segundo. A tal extremo ha llegado eso que en pleno día, no, pero tú sigues siendo católico porque seguís la religión de tus padres. Si eso es ahora, con la tecnología, que los tomaron en un carro, con fotos y todo eso, ¿qué no hacían cuando no había ni celulares, ni nadie que los demandara? Cuando antes eran más cafetales, potreros que ciudades. Hasta me da cosa pensar en eso. Si se atreven ahora a hacerlo, pero tú sigues. No aceptamos propaganda protestante. No aceptamos lo que Dios dice. No aceptamos lo que la Biblia dice. Y la Biblia es el verbo es Cristo Jesús. Bueno, para seguir un poquito adelante, con respecto al culto a María, a la que nosotros amamos, la respetamos como una mujer, que ojalá existiera el 5% de mujeres que siguen el ejemplo de María. Sería un mundo maravilloso. Pero como María, a no ser las hermanas de las iglesias cristianas, esto sería un buen pastor a cielo abierto. Digo las hermanas sin dar la cabeza por ellas, porque así me lo enseñan con sus testimonios. Pero ni aún así yo puedo juzgarlas. Yo no puedo decir así, hermanita, usted con el testimonio que tiene va para el cielo. No soy yo el que decido eso. Ella lo decide. Tampoco le puedo decir a una prostituta, tú te vas a ir al infierno. No, porque se puede arrepentir y se salva. Como una hermana puede parecer hermana en Cristo Jesús, y lo que menos está haciendo es obedeciendo la palabra de Dios. Nosotros somos muy sinceros para hablar. No, pero en la religión católica, con solo el hecho de ir a misa, ya son salvas. ¿Salvas de qué? Si cuando se mueren se la quitan al Señor, como decía la vez pasada, y a los 2 días, y rogamos por las almas del Santo Purgatorio, especialmente por la hermanita fulana de tal. O sea, que nunca están ni podrán decir, mi mamá es salva, mi abuelita es salva, porque no conocen la palabra, porque no conocen que el purgatorio no existe, porque no conocen que los rosarios fueron inventados mucho tiempo después de Jesucristo, lo mismo que la de María.
Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Cómo que Dios te salve María? Ya, pero no que María es intercesora, no que María intercede ante Jesús por nosotros y ella misma dijo, hágase con tu esclava según tu voluntad. Y Dios te salve María. Perdónenme que les diga, la ignorancia no tiene nombre. ¿Cómo le piden a María y defienden a María y hacen todo lo contrario a lo que María hizo? Y todavía repiten sin saber lo que dicen, Dios te salve María. ¿Cómo va a salvarte María si a la vez le estás pidiendo a Dios que salve a María? Dios mío, si aquí estuviera el gato o el perro mío, estarían con las orejas paradas y los ojos pelados, oyéndome hablar. Dicen, Olman se volvió loco. Lo que está diciendo, que la gente le pide a María que lo salve, y María es la que salva, dice. Y a la vez le dicen, Dios te salve María. O sea, el diablo siempre se enreda en sus propios mecates. Yo por eso siempre he aconsejado a mis hermanos, déjenlos que hablen, que entre más hablen, más se enredan. Entre más hablan, más se enredan. Después tú, pero la misma palabra de ellos, les das. Si es tan facilísimo. Seguimos hablando de María. ¿Cómo llegó a ser prácticamente la única? Bueno, en nuestro mundo. En otras latitudes tienen sus propias diosas, sus propios ídolos, pero en nuestras latitudes se sigue creyendo en María como si María fuera Dios. Tal vez la prueba más significativa de que el culto a María no es otra cosa que la continuación del culto pagano a las diosas de diversos nombres y no a la bendita Madre del Señor, siempre bien amada pero no adorada por los verdaderos cristianos. Es que en la religión pagana la Madre era adorada tanto como su hijo o más. Aquí hay una clave muy importante para ayudarnos a resolver el misterio contemporáneo de Babilonia. El verdadero cristianismo enseña que el Señor Jesús, y solamente Él, es el camino, la verdad y la vida, que solamente Él, entre todas las criaturas de la tierra, ha podido vivir una vida sin mancha de pecado, y Él es quien debe ser exaltado, nunca su madre. Pero el catolicismo romano, demostrando la influencia del paganismo en su desarrollo, exalta a la madre también, y en muchas formas la madre es más honrada que el mismo hijo. Bien sabemos que muchos han de tratar de negar que la Iglesia Católica atribuye una posición divina a María, pero al viajar alrededor del mundo, ya sea en una majestuosa catedral o en una capilla provinciana, la estatua de María ocupa el puesto primordial. Al recitar las oraciones del Rosario y del Ave María, se repiten estas 9 veces más que el Padre Nuestro. Se acepte o no, el nombre de María más importante en el catolicismo. En forma similar a la Babilonia del pasado, la diosa madre es glorificada hoy en día en la Babilonia del presente, solamente que se usa el nombre de María en vez de otros nombres, bajo los cuales era conocida la diosa. A católicos se les enseña que la razón por la cual debe orar a María es porque ella lleva las peticiones de sus adoradores a su Hijo Jesús, y como es su madre, Él contesta la oración para complacerla. Con esto se deduce que María tiene más compasión, más comprensión y más bondad que su Hijo, el Señor Jesús. Ciertamente, tal suposición es una blasfemia y va completamente en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Sin embargo, esta idea es frecuentemente repetida en los escritos católicos. Un notable escritor católico romano, Alfonso Ligorio, escribió que las oraciones son más efectivas cuando se dedican a María en vez de a Cristo, y de hecho, de que sus escritos lleven el sello de aprobación de la Iglesia Católica, es evidente que ya fue canonizado como santo por el Papa Gregorio XIX en 1839 y fue declarado doctor de la Iglesia Católica por el Papa Pío IX. ¿Qué clase de enseñanza de Alfonso Ligorio? Que las oraciones son más efectivas cuando se dedican a María en vez de a Cristo. ¡Qué blasfemia más grande! Y es lo que nosotros queremos que tú sepas, lo que se ha escrito, lo que se ha dicho, y lo que se hace, y lo que se hará, para que no te pierdas. No lo hacemos con el afán de molestarte, sino con el afán de salvarte.
Esto que dijo Alfonso Ligorio no es nada más que una zancadilla para que tú te vayas al lago de fuego junto con él, junto con el diablo, porque el diablo no quiere irse solo, quiere llevarte a ti. Y esta blasfemia, decir que es más amable, más pura, más santa, más benevolente, más piadosa María que Jesús, es una blasfemia más grande que el mismo mundo. Y es donde toca eso, porque si el maestro fracasa, fracasan todos los alumnos. Si el maestro no sabe enseñar, el alumno no pasa, hasta que llegue un maestro de verdad y le enseñe que 2 más 2 es 4. Aquí le están enseñando que 2 más 2 son 16 o 18 o lo que quiera ponerle, porque tú no conoces la santa palabra de Dios, ni conoces las enciclopedias ni la historia de la iglesia romana. Si tú conocieras la historia de la iglesia romana, lo primero que harías es salir de ahí. Lo primero que harías es salir de ahí, dándote asco de donde te han tenido metida o metido toda la vida. En una parte de sus escritos, Ligorio describe una escena imaginaria en la cual un pecador, entiéndalo, Ligorio describe una escena imaginaria en la cual un pecador ve 2 escaleras colgando del cielo. María está a la cabeza de una y Jesús en la otra. Si solo en una cabeza como la de Ligorio, Alfonso Ligorio, solo en una cabeza como esas, puede ver una escena imaginaria de esta índole. Cuando el pecador trata de subir por la escalera de Jesús, ve la cara furiosa de él y cae derrotado. Pero cuando sube por la escalera de María, lo hace rápida y fácilmente, y es bienvenido por ella, quien lo introduce en el cielo y lo presenta a Cristo. Entonces todo va bien. Esta descripción es para demostrar cuánto más fácil y efectivo es ir a Cristo a través de María. Y esto lo enseña el catolicismo romano en la página 147. Este mismo escritor católico dijo que el pecador que se aventura a ir directamente a Cristo puede encontrarse con la presencia de su ira. Pero si va a orar a la Virgen, ella solo tendrá que mostrar a Jesucristo los senos que le dieron de mamar, y su furia se calmará inmediatamente. Ciertamente tal idea va contra las Escrituras. El caso es que las Escrituras nos dan una ilustración que niega rotundamente esta aseveración. Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste, dijo una mujer a Jesús. Pero él le contestó, diciendo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El mismo Jesús se trajo abajo todo lo que después Alfonso Ligorio y la religión pagana quería meter. Antes que eso, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso está en Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28. Obviamente la idea de que Jesús era persuadido a contestar una oración porque María le mostrase los pechos que mamó es contraria a las Escrituras. Pero tal idea de los pechos no era extraña en los cultos a la diosa madre pagana. Se han descubierto imágenes que muestran frecuentemente sus pechos desproporcionados con su cuerpo, de una manera extraña. O como en el caso de Diana, para demostrar su fertilidad, se ilustra con unos 100 senos. El catolicismo ha intentado aún más exaltar a María a una posición netamente divina con la nueva doctrina de la Inmaculada Concepción. Tal enseñanza no es otra cosa que un esfuerzo más para hacer a María semejante a la diosa del paganismo, pues en los viejos mitos la diosa también se creía que había nacido de concepción sobrenatural. Estas viejas fábulas variaban, pero todos hablaban de incidentes sobrenaturales en conexión con su entrada al mundo. Enseñaban que era superior a todo mortal ordinario, que era divina, y así poco a poco era necesario enseñar que María también entró a este mundo de una manera sobrenatural para hacer que la enseñanza acerca de ella concertara con la del paganismo. Si esto fuera así, María hubiera entrado al mundo como Jesús, por medio del Espíritu Santo. Pero la Biblia nos habla de los padres de María, y todos antes de María, ahí está la descendencia en la palabra de Dios. María nació
como cualquier otra mujer, no en una forma sobrenatural. Como dice, es María concebida sin pecado original. Entonces, para que María sea concebida sin pecado original, entonces la madre de María tiene que ser concebida sin pecado original también. Y la abuela, y la bisabuela, y la tatarabuela. Y entonces podríamos irnos para atrás hasta, como una ametralladora, hasta el tatarabuela de María tiene que haber nacido sin pecado original. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Nadie subió al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es lo que dice la palabra. No dice nada de María, ni de Pedro, ni de Lucas, ni de Pablo, ni de nadie. Nadie descendió al cielo, sino el que está en el cielo. Solamente Jesús nació sin pecado original. María nació como cualquier otra mujer. Claro que se mantuvo santa, recta y pura delante de Dios. Por eso Dios la escogió, para que de su vientre naciera su hijo. No iba a coger cualquier vientre para que naciera su hijo, sino de una hija de él. María era hija de Dios, amaba a Dios, creía en Dios. Aún desde niño llevaba a Jesús a las sinagogas. Lo crió conforme a la palabra de Dios. Entonces María no vino del cielo. Fue engendrada como cualquier mujer, como cualquier hombre. La diferencia es la santidad de María, el creer María en Dios y vivir conforme al propósito de Dios. Hermanos, el tiempo se me ha ido. Es por eso digo que tengo tantos años de conocer la palabra, enciclopedias, historia de las civilizaciones, que me siento como un niño. Es tanto lo que hay que enseñar que como en 50 años me siento todavía un niño. Y es lo que quiero que tú entiendas. Si Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, tendría yo que llegar a la estatura de San Pablo para empezar de nuevo hasta alcanzar la estatura de Cristo. Y tú no sabes cuánto me he leído yo. Libros de libros de libros. Y permítame decirle, de religiones falsas. Que ahora te doy un consejo. Si crees que lo nuestro es falso, pruébelo con la Biblia. Entonces tendrías que comprar la Biblia. Porque el enemigo no se puede combatir si no se conoce. Yo no puedo combatir al diablo si no lo conozco. Entonces he tenido que leer hasta el paganismo, estudiar el paganismo, estudiar la Iglesia Católica, los mormones, testigos de Jehová, adventistas. Y tú te atreves a poner en la ventana o en la puerta, no aceptamos propaganda protestante. Entonces, ¿en qué estás parado? ¿Por qué no invitas más bien a aquel que llega y toca tu puerta y le enseñas la verdad? Si estás en la verdad, porque tienes miedo de que te toquen la puerta con la Biblia en la mano. Porque lo primero te van a decir, alcance su Biblia para comparar. Que yo no tengo. Alguna Biblia vieja que tenga. No, es que nunca hemos tenido Biblia. Hermano, ¿dónde estás parada? Hermana, ¿cómo te atreves a poner un letrero en la ventana sin saber por qué? Si tú vienes a mi casa, yo feliz de la vida te paso adelante y te contesto las preguntas que me hagas. Conste que no soy yo el que la voy a contestar.
es a través del Espíritu Santo, como lo haría, con la palabra de Dios abierta. ¿Qué le vas a dar tú cuentas a Dios si en vez de tener la palabra de Dios pones en la puerta, no aceptamos propaganda protestante? ¿Y por qué llamas protestante? Estoy seguro que ni siquiera sabes. Porque es cierto que somos protestantes. Porque protestamos contra todo aquello que se llame pecado, contra todo aquello que se llame mafia, pedofilia, homosexualismo, prostitución, tradición, ritos. Jesucristo lo dijo: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Su pueblo israelita, porque siguieron los rituales, las tradiciones, siguieron las filosofías huecas, la historia, y nunca conocieron a Jesús. Por eso lo crucificaron. Fue tanto la insensatez del pueblo israelita, que viendo las obras de Jesucristo, cuando Pilato puso a elegir entre Jesucristo o Barrabás, quítale a Jesús la vida y suéltanos a Barrabás. Así estás tú también. Déjenos como usted. Yo sé que vamos camino al infierno. No conocemos ni siquiera por qué soy católico. Pero déjeme. Si tú supieras lo que dice la Biblia del castigo eterno, y que al final vas a ir al lago de fuego que arde con azufre, porque el diablo es pendejo, no quiere irse solo, sino que quiere llevarte a ti y me quiere llevar a mí también. Pero conmigo ya la cosa es distinta, porque estoy tomado de la mano de Dios y nadie me podrá arrebatar, por más que quieran. Pero tú estás contenta con irte al lago de fuego junto con Satanás por toda la eternidad. Estás contento con irte a las cárceles de oscuridad, de tormento, y después de 1000 años ser sacado, ir al juicio, y del juicio le dices a Dios que nunca le interesó la palabra de Dios, nunca le interesó lo que le hablaron los pastores, los maestros, los evangelistas, escogidos por Él. ¿A dónde crees que vas? Al lago de fuego que arde con azufre. Nosotros lo hacemos porque te queremos. No te conozco, pero te quiero, porque eres un ser de Dios. Eres una criatura de Dios. Porque yo también fui engañado siendo muy pequeño. Nadie me enseñó la palabra de Dios. Tuvo que actuar Dios usando al diablo. Sí, porque solo a Él servirás y solo a Él adorarás, le dijo Jesús al diablo cuando lo estaba tentando. Y entonces lo usó para que yo no siguiera en la oscuridad, para que yo me diera cuenta a dónde estaba metido. Y entonces usó a un pedófilo para que me saliera con cosas y para que yo saliera huyendo de ahí hasta el día de hoy. Eso va de 14 años y ahora tengo 75. ¿Cómo voy yo a irme a sentar a una banca a escuchar a un hombre si estoy pensando, ¿será homosexual? Bueno, por el hablado, sí. Otra cosa, ¿por qué tiene que cambiar la voz? Yo no hablo como yo hablo, como Polo, como sea, pero hablo como hombre. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué tienen que cambiar la voz? ¿O es que las hormonas se les va desarrollando? Y eso debe ser. Científicamente está especificado. Si un chiquito sale de la escuela, lo meten a un seminario, 1 año, 2, 3, 5 años, puros hombres, entre comillas, y después de ahí sale al seminario mayor, hombres ya graduados o están por graduarse de lo que tú sabes que, entonces las hormonas se les van desarrollando y entonces ya el hablado de ellos
es un hablado como de mujer, porque las hormonas van cambiando. Yo nunca he escuchado a un pastor, ni a los sinvergüenzas que se han colado en la iglesia cristiana, hablando de hermanitos, la paz sea con vosotros. No, hablan como hombres que son. Es cierto que entre ellos hay más de un estafador, que irán a parar al agua de fuego también, que arde con azufre. Pero las hormonas no les cambian. No les cambian. Nos siguen gustando las mujeres. Como lo dije yo una vez en un pueblo, que me hicieron una pregunta a las hermanas. Hermano, ¿qué cree usted de las mujeres? Ellas pensaban, quién sabe qué, que yo iba a contestar. Le dije yo, que es la creación más bella que ha hecho Dios. No hay nada más bello y lindo que las mujeres. ¡Ay, hermano, qué bárbaro! ¿Qué quiere que les diga? Que los hombres. No, si Dios me hizo bien macho, con voz de macho. Y le cuento que ya les he contado más de una vez que mi voz era tan fuerte que a mí me decían voz de trueno. Pasa que yo tuve un derrame y se me afectó la mandíbula inferior. Pero la voz mía era tal que me decían voz de trueno los amigos y en los trabajos. ¡Ey, sí! Si Dios nunca se equivocó. Por eso dijo hombre con hombre, hombre con mujer y mujer con hombre. Nunca dijo Mario con Alberto y Margarita con Carmen. Ah, no. Pero como a mí me gustaban tanto las mujeres, Dios me hizo hombre y no puedo ser hipócrita. Y todavía me gustan. Soy un viejo y me gustan. Pero yo no voy a entrar en pecado. Con solo mirar a una mujer y desearla es pecado. Yo prefiero 1000 veces hablar de Cristo que caer en pecado con una mujer, aunque me guste mucho, porque lo de hombre nunca se me quitó. Bueno, soy tan hombre que la Biblia dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Los afeminados, homosexuales, los que se echan con hombre como con mujer, y la que se echa con mujer como con hombre, no tendrán parte en el reino de los cielos. A eso que Dios nos hizo con voz fuerte, con voz de hombre. Y cuando Jesucristo hablaba, cuando preguntaron en Getsemaní, ¿quién es? Yo soy. Los soldados, acostumbrados a la disciplina, hombres férreos y fuertes, se fueron de espalda. Cuando Jesús entró al templo a sacar a los mercaderes, no hubo quien se le enfrentara, porque ahí entró un hombre. Ahí entró un hombre. Y nosotros somos copia de Cristo, no copia de María. Así que, por bien tuyo, consíguete una Biblia, consíguete una iglesia, o un hermano que te lleve a una iglesia donde te prediquen el verdadero evangelio, escudriñar las escrituras. Recuerda que nadie fue crucificado en la cruz de Calvario. Fue Cristo Jesús el que derramó su sangre para la remisión de nuestros pecados. Fue Jesús el que bajó del cielo y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No es María, por más que yo la quiera, que yo la vea como una hermana santa, pura y digna de que el vientre de ella naciera Jesucristo, porque así la veo, pero no la venero, no la adoro. Esa oración, esa veneración solamente se la debe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo no estoy hablando nada contra María, que no sean cosas buenas. Ni hablaría contra María, ni ningún hermano en el mundo lo haría. Hablar contra María, la madre de Cristo, hombre, no la madre de Dios, como más de un atalantado dice, porque Dios no tuvo madre. Cuando Jesucristo estaba haciendo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay,
A 9 días no llegaba la mamá con el almuerzo, ni en la mañana le hacía el café y lo estaba esperando en la tarde para la comida. No, ahí no había absolutamente nadie, ni Adán ni Eva. Así que toda la gloria que le es a María, estás negando lo que el Padre hizo, entregar a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Estás haciendo sufrir al Padre. Al ver lo que Él hizo y que tú seas tan malagradecido, ¿qué quieres? Que te pague con rosarios, con Ave Marías, con salves y te dé premios por negar lo que su Hijo hizo en la cruz del Calvario y darle la gloria a quien no la merece. Escudriñar las Escrituras, Juan 5:39. Luego seguimos, amigos, hermanos, familiares, porque como yo digo, es largo y tendido, pero no importa. Si el Espíritu Santo lo quiere así y mi pastor lo quiere así, puedo hablarles 5 años seguidos de esto, que para mí no es un sacrificio, es amor a Dios y amor a ti, porque no quiero que tú te pierdas, sino que tú te salves, porque no voy a querer que de mi familia se pierda ninguno, si a todos los quiero, mas yo no puedo hacer nada si ellos no hacen nada por sí mismos. Uno se salva aquí o se pierde aquí, y aquí, como digo yo, va prendido o va bien apagadito a las bodas del Cordero, o va bien prendido al lago de fuego. Tú decides qué haces, no somos nosotros, es la palabra de Dios. Por eso te decimos siempre, si no te lo dijéramos, consíguete una Biblia, una Biblia, contrario a lo que hizo la gran ramera, que durante 200 años prohibió la lectura de la palabra y el tener la palabra. Eso hizo tu iglesia entre comillas, eso hizo. ¿Y por qué te predicaba en latín? ¿Y por qué se visten de esa forma? Si ese tipo de sacerdocio fue anulado junto con la ley. Pedro nunca se vistió así, ni Marcos, ni Pablo, ni Lucas, ni Mateo. Si no quisiéramos que conozca la verdad, que sigas en la mentira, no te diría, consíguete una Biblia. Y no te diría, y no es opcional, es obligación. Tú mismo te salvas, tú mismo te pierdes. El deseo de mi corazón es que te salves. El deseo de mi pastor y de la misión mundial Tierra Santa y de todos los hermanos verdaderos en el mundo es que no se pierda ninguno. Como Dios no quiere la muerte del que muere, sino que todos sean salvos. Pero tú decides a dónde vas. Que María es una mujer y te parece seguro que hablemos contra María. Nadie está hablando contra María. Estamos diciendo las verdades que dice la Biblia. Aún más María, si me pudiera oír, me estaría agradeciendo a mí y no a ti, el que hable de ella. Porque cada vez que tú quieres hacer estéril a María, la estás ofendiendo. Porque para una israelita, lo más bello era darle hijos a Dios, pero tú la estás haciendo estéril. Ninguna mujer quiere ser estéril, menos una israelita, y menos María, que amaba a Jesús. Tratas tanto de salvar a María que te estás hundiendo sola. María no necesita que la salve nadie. Ella es salva por su propia cuenta. No necesita de que tú la defiendas. Si tú estás en novelas, en fornicación, en adulterio, tomando licor, en bailes, en cuanta cochinada de este mundo, usando minifaldas, usando cuanta cosa del mundo hay, y tratas de defender a María. Ay, Dios mío, compadre, no me defiendas tanto, te diría María.
Ay, compadre, no me defiendas tanto. Porque al defender a María, la estás trayendo abajo. La estás poniendo igual que tú. Piensa mucho en eso. Si tú fueras como María, ahí sí. Y es lo que nosotros queremos, que tú seas como María. Pero no defiendas a María con la boca sucia. Hay que lavarse con lejía la boca para nombrar a María. Hay que dar ejemplo de testimonio para nombrar a María. Déjese de cine, déjese de novelas, déjese de pleitos con la vecina, déjese de chismes, déjese de vestir con calzoncitos calientes o calzoncillos calientes, pantalones apretados, ropa interior puesta de una forma para lo que tú sabes. Y te voy a decir una cosa: ningún hombre tienta a ninguna mujer. Ningún hombre tienta a ninguna mujer. Las mujeres son las que tientan a los hombres. Pues habrá ya uno que otro, como un vulgar indecente que vi yo en Punta Arenas, usando una pantaloneta y una forma, y lo que daba era asco, que si yo no hubiera sido cristiano, le hubiera metido una patada, usted sabe por dónde. Así hablamos nosotros, a como se debe hablar. Pero las mujeres, desde que amanecen, ya están viendo, o el día anterior, qué ropa le va con esto, qué ropa se le marca más el bloomer, qué escote es mejor, qué pintura es mejor, qué perfume es mejor. La mujer que no es cristiana vive y todo lo hace para entorpecer al hombre, para hacer al hombre pecar. Si no lo hicieran en otra forma. Un hombre no puede, es muy difícil que el hombre tiente a una mujer. Y sin embargo las mujeres son las que defienden a María con su testimonio, con su ropa, con su boca, con todo lo que hacen. No somos nosotros los que juzgamos. Vosotras estáis juzgando solas, y los hombres también se están juzgando solos. Unos por borrachos, por drogadictos, y bueno, aunque ahora es igual, hombre y mujer, borrachos y drogadictos. Pero es lo que nosotros no queremos. Es por eso que te hablamos la verdad. Que Dios te bendiga. Padre eterno, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te doy, mi Padre, por permitirme una vez más hablar a tu pueblo y a los que no conocen tu santa palabra, para que tu gran misericordia se apiade de ellos y los traigas a la verdad. Te pido que tú les des sabiduría, entendimiento, que tú abras su mente y les haga comprender el amor que nosotros tenemos por ellas y por ellos. No queremos, igual que tú, que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Gracias, Señor, porque para mí es una virtud tan grande que tú me permitas dirigirme a ellos en esta forma. Gracias te doy por el Espíritu Santo. Gracias te doy por Cristo Jesús. Gracias te doy por mi hermano pastor, a quien amo en el amor de Cristo, porque tú trataste con él. Habiendo tantos pastores en el mundo, tú trataste con mi hermano pastor Fernando Chinchilla, para que el hermano me pusiera a predicar, a enseñar tu palabra. Gracias te doy por él, por la esposa de Liliana, por la hermanita ayudante del hermano, por esta virtud que él me ha dado. Gracias porque tú lo escogiste a él y él nos rehusó, porque estamos en la misma palabra, lavados en la misma sangre, bautizados conforme a la palabra, en la sana doctrina, en la verdad,
porque tenemos el mismo pensamiento y el mismo corazón. No queremos que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias te doy una vez más por mi hermano Fernando Chinchilla. Te pido que tú lo exaltes en todo, en sus negocios, en la palabra, en su casa, en el ministerio, que le des una vida llena de plenitud espiritual, moral, económica, física. Bendícelo grandemente, Dios mío. Gracias te doy por él, porque tú lo escogiste, nos pusiste a la par. No fui yo el que lo escogí a él, ni él a mí, sino que tú nos escogiste a los dos por igual. Así que no tenemos nada que discutir, ni cosa por el estilo, sino que todo lo basamos en la palabra de Dios. Gracias por la misión mundial Tierra Santa, por la cual te pido que tú la engrandezcas más y más, para que los hermanos salgan a predicar el Evangelio en las esquinas, en las paradas, en los buses, en los metros, en los trenes, donde ellos se encuentren, prediquen la palabra de Dios. Dale sabiduría a mi hermano pastor, para que cada día les enseñe más, los guíe más hacia ti, porque nuestra misión es levantar discípulos para ti, para que tú les des los dones, ministerios, igual que a las mujeres, como santas que son, hagan cultos en las casas, prediquen también la palabra, que abran casas, que querrán que mi hermano pastor vaya a predicarles. De eso se encargarán ellas, de eso te encargarás tú con ellas. Que tú le abras puertas a mi hermano pastor, para que ojalá en todo Florida la voz de mi hermano sea escuchada y que haga que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, gracias mi hermano pastor Fernando Chinchilla, a quien me someto con toda humildad, a quien respeto, porque tú así lo pusiste, por abrirme esta puerta tan grande que es la misión mundial Tierra Santa. Nuevamente gracias a todas mis hermanitas y hermanitos, desde el más viejo, que soy yo, al más nuevo. Que Dios bendiga a la misión. Dios bendiga tu santa palabra. Amén y amén. Gracias, hermanos.